Bien, veamos el siguiente ejemplo para poder calcular la diferencia de potencial. En este siguiente ejemplo decimos, vemos la figura, muestra un campo eléctrico en la dirección menos J, significa en la dirección contraria al eje Y, que está dada en 325 volt por metro. Las coordenadas del punto A, que es esta, están dadas por 0,2 en el eje X y menos 0,3 en el eje Y. Y el punto B tiene como coordenadas 0,4 y 0,5 en metros en el eje de coordenadas cartesianas. Calcular utilizando la trayectoria, la trayectoria desde A hasta B, ¿sí? La diferencia de potencial que existe entre los puntos A y B. Por lo tanto, para analizar esto vamos a partir del concepto de lo que es diferencia de potencial. Habíamos dicho que la diferencia de potencial delta V va a ser igual a menos la integral desde A hasta B del campo escalar diferencial de longitud. Ojo que acá estamos definiendo como un producto escalar. Significa que la diferencia de potencial también es un escalar. Entonces, al definir potencial eléctrico, vamos a hablar que esto está dada en una magnitud en volts o en voltios, pues tenemos que esta diferencia de potencial va a ser igual al producto escalar del campo diferencial de longitud. Analicemos este problema. Tenemos que el campo eléctrico está hacia abajo, ¿sí? Vamos a agarrar un diferencial de longitud hacia arriba en este tramo, donde voy a denominar el punto C a este punto. Por lo tanto, para calcular toda la diferencia de potencial entre A y B, vamos a tener que calcular la diferencia de potencial va a ser a la diferencia de potencial entre el tramo A y C, ¿sí? Más la diferencia de potencial entre el tramo C y B. Eso significa que vamos a recorrer dos distancias. Ojo que al resolver el problema siempre tenemos que darnos cuenta que la diferencia de potencial es un escalar, por lo tanto esta es una suma algebraica de dos números. Significa que si estoy hablando de una magnitud escalar, simplemente va a ser la suma de estas. Por lo tanto, consideremos la primera trayectoria entre A y B. Tenemos el campo eléctrico en este sentido, pues vemos que la diferencia de potencial delta V va a ser igual a menos la integral, ¿sí? Desde A hasta C en este punto, de A a C, del campo eléctrico, ¿sí? Producto escalar diferencial de longitud, pero va a ser al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman el vector campo y diferencial de longitud. Fíjense que este forma 180 grados. Por lo tanto, va a ser por el coseno de 180 grados. Significa que el coseno de 180 grados para nosotros es igual a menos 1. Por lo tanto, esta diferencia de potencial de A a C, delta V, desde A hasta C, será igual. Menos 1 con menos se convierte en positivo y tengo que va a ser la integral desde A, que en realidad va a variar en el eje Y, va a ser desde menos 0,3, ¿sí? Desde menos 0,3 hasta 0,5, ¿sí? ¿De qué? El campo se mantiene constante por diferencial de longitud. Esto significa que esto va a ser igual al campo por una longitud entre los límites de 0,3 a 0,5. Ojo que menos por menos da más. Significa que la diferencia de potencial entre A y C, en este caso, va a ser igual. El campo eléctrico, fíjense, está dada en 325 en la dirección menos J, en volts por metro, ¿sí? Y tenemos que, reemplazando la longitud, límite superior menos límite inferior, 0,5 menos 0,3, tenemos que la diferencia de potencial entre A y C va a ser igual.
usamos calculadora en este caso y tenemos, esto está dada en metros, metros con metros se nos va y tenemos el siguiente cálculo. Tenemos 325 volts por metro multiplicado por 0.8, pues ya que 0.5 menos 0.3, lo cual nos arroja una diferencia de potencial de 260 voltios. Eso significa que es la diferencia de potencial entre A y C. Bien, ya tenemos esta primera diferencia de potencial. Ahora analicemos qué es lo que sucede con la diferencia de potencial entre la trayectoria C y B. Entonces, para este caso, la diferencia de potencial entre C y B va a ser igual. La diferencia de potencial entre C y B va a ser igual por definición a menos la integral del campo escalar diferencial de longitud, ¿sí? Pero vamos a considerar ahora el diferencial de longitud en este sentido y fíjense que el campo eléctrico está bajando hacia abajo formando un ángulo de 90 grados entre el diferencial de longitud y el campo eléctrico. Por lo tanto, esto va a ser desde C hasta B, obviamente, pero este producto escalar nos dice que la diferencia de potencial entre C y B va a ser igual a lo siguiente, a menos la integral desde C hasta B del campo por diferencial de longitud por el coseno de 90 grados. ¿Por qué? Porque diferencial de longitud y campo forman 90 grados. Eso significa que la diferencia de potencial o el coseno de 90 grados es cero, por lo que tenemos que esta diferencia de potencial va a ser igual a cero. Entonces, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, pues vamos a considerar como esta diferencia de potencial. Significa que no hay diferencia de potencial entre los tramos de C y B. Entonces, decimos que la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y C más la diferencia de potencial entre C y B. Por lo que tenemos lo siguiente, que esta diferencia de potencial es cero y concluimos que la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual a los 260 voltios. Con lo que tenemos calculado la diferencia de potencial entre el tramo A y C. Pero ojo, aquí hay un concepto muy importante que no debemos olvidar, que la diferencia de potencial de una partícula que se mueve dentro de un campo eléctrico no depende de la trayectoria. Entonces, para ejemplificar de que la diferencia de potencial no depende de la trayectoria que sigue esa partícula, vamos a hacer una solución diferente a esta. Anotamos esta diferencia de potencial que hemos calculado desde A hasta B de 260 voltios. Entonces, ya que tenemos resuelto por este método, pues vamos a aplicar ahora un nuevo concepto, en realidad el mismo concepto, pero vamos a hacer la operación de forma más directa, de tal manera que tengamos lo siguiente. Vamos a hacer el recorrido desde A hasta B, pero a través de esta trayectoria. Significa, fíjense, que el campo eléctrico está hacia abajo y nosotros vamos a agarrar un diferencial de longitud en el sentido de A a B, diferencial de longitud. Por lo tanto, si nosotros denominamos a este ángulo θ, este ángulo θ se repite acá y entre el campo eléctrico y la línea horizontal forman 90 grados. Entonces, volvemos a aplicar el concepto de diferencia de potencial, que es al producto escalar del campo diferencial de longitud. Entonces, en este caso, agarramos que el diferencial de longitud desde el tramo A hasta B recorre esta trayectoria.
No como en el anterior que analizamos de A hasta C y de C hasta B. Ahora estoy haciendo que la trayectoria recorra directamente desde A hasta B. Vamos a partir del concepto de este producto escalar, ¿sí? Por lo que esta diferencia de potencial de A a B va a ser igual a menos la integral desde A hasta B del campo por diferencial de longitud por el coseno del ángulo que forman diferencial de longitud versus campo eléctrico. Y ese coseno va a ser θ más 90 grados. Significa que tenemos un ángulo doble, el cual debemos desarrollar para ver cómo se comporta este producto escalar en esta trayectoria. Sabemos que el coseno de θ más 90 grados va a ser igual al coseno de θ multiplicado por el coseno de 90 grados, si esto es más es menos, el seno de θ por el seno de 90 grados, pues desarrollando ese ángulo doble tenemos que el coseno de 90 grados es 0, por lo que esta identidad trigonométrica, seno 90 grados, va a ser igual a menos, esto llega a ser a 1, menos el seno de θ. Por lo que nuestra diferencia de potencial, en realidad, teniendo como constante el campo eléctrico, tenemos que la diferencia de potencial de A a B va a ser igual a menos el campo eléctrico, la integral del diferencial de longitud por el menos seno de θ. Aquí, ojo, que seno de θ y campo son constantes, por lo tanto, solo voy a tener un diferencial de longitud que vamos a integrar desde el punto A hasta el punto B a través de toda esta trayectoria. Entonces, tenemos que esta diferencia de potencial de A a B va a ser igual a menos por menos más, e por el seno de θ. Vamos a decir que esta longitud desde este punto hasta este punto es una longitud L, ¿sí? Por lo que voy a denominar que esta integral va a ser a esta longitud L. Pero tenemos que considerar que aquí existe un triángulo rectángulo y este valor de L que estamos asignando no es conocida. Pero podemos averiguar de este triángulo rectángulo, fíjense, que la función seno de θ, ¿sí?, va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. A esta expresión le voy a llamar variación en el eje Y sobre la longitud L, de donde esta variación en el eje Y va a ser igual a L por el seno de θ. Entonces voy a cambiar esta expresión, que la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual menos con menos más. Esto se convierte en el producto del campo eléctrico por la variación del incremento en el eje Y. Eso significa campo eléctrico multiplicado por la posición Y final, ¿sí?, menos Y inicial. Eso significa que tengo Y en el punto B menos Y en el punto A. Entonces, esta diferencia de potencial delta AB va a ser igual al campo eléctrico, que vale 325 volts por metro, ¿sí?, como magnitud, multiplicado por la diferencia en Y en B, en este caso vale 0.5 menos 0.3, por lo que queda que la diferencia de potencial entre A y B va a ser igual. Otra vez utilizamos calculadora y volvemos a calcular. 325 multiplicado por 0.8, 260 voltios. Por lo tanto, fíjense, esto está dada en metros, está dada en metros, tenemos que la variación o la diferencia de potencial entre A y B es 260 voltios. Significa, con este ejemplo, trato de mostrar que la diferencia de potencial entre
2 puntos no depende de la trayectoria que siga dicha partícula, por lo que vemos que esto es igual al tratamiento anterior, quedando demostrado de esta manera que la diferencia de potencial entre 2 puntos es independiente de su trayectoria.